¿Sabías que el hombre más sabio de la historia nació de uno de los errores más grandes? Esta es la historia de Salomón, una vida que comenzó no en la perfección, sino en el perdón. Su madre era Betsabé. Antes de ser reina fue la mujer con la que el gran rey David cometió adulterio. De esa unión prohibida nació un hijo. Pero el niño murió poco después. Fue un tiempo de oscuridad, de culpa y de lágrimas amargas para el rey. Sin embargo, en medio del castigo y el arrepentimiento sincero, Dios extendió su misericordia sobre David y Betsabé. De esa misma unión, marcada por el dolor y la gracia, nació otro hijo en Salomón. Pero Dios le dio un nombre especial, Angedidías, que significa amado por el Señor. Así, la vida del futuro rey comenzó como un testimonio del perdón divino, una luz que nace de las sombras. Salomón creció bajo la imponente figura de su padre. El rey David, desde niño, escuchó las leyendas de batallas épicas, de victorias gloriosas, pero también conoció de cerca las historias de los fracasos y los profundos arrepentimientos de su padre. Cuando David llegó a la vejez, la corte se llenó de intrigas. Varios de sus hijos mayores luchaban por el trono, ambicionando el poder. Pero la elección de Dios no recayó en el más fuerte, ni en el primogénito, ni en el más astuto políticamente. Dios eligió a Salomón, ¿por qué? Porque vio en él un corazón dispuesto a escuchar, un espíritu humilde, a pesar de estar rodeado de grandeza. Y así, el hijo que nació del arrepentimiento se convirtió en el heredero de la promesa divina, un eslabón clave en el linaje de Israel. Poco después de ser coronado, el joven rey Salomón viajó a Gabaón, un lugar sagrado donde se ofrecían sacrificios a Dios Ané, y allí, en la quietud de la noche, tuvo un sueño que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una nación. En ese sueño, Dios mismo se le apareció y le hizo una oferta increíble: pide lo que quieras que yo te dé. Imagina esa oportunidad, un cheque en blanco del creador del universo. Salomón podría haber pedido riquezas para superar a todos los reyes, una vida larga y sin enfermedades, o la aniquilación de sus enemigos. Pero su respuesta reveló la naturaleza de su corazón. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. No pidió poder, no pidió venganza, pidió sabiduría. Dios se agradó tanto de esta petición desinteresada que no solo le concedió una sabiduría sin igual como jamás la tuvo ni la tendría otro ser humano, sino que también le añadió todo aquello que no había pedido: riquezas, honor, paz y gloria. La lección fue clara cuando buscas la sabiduría por encima de todo. A menudo recibes todo lo demás como un regalo adicional. Y esa sabiduría no tardó en manifestarse. La fama de Salomón se extendió como el viento por todas las tierras. Su gobierno era sinónimo de justicia y sus decisiones eran tan prácticas como profundas. El caso más famoso fue el de las dos mujeres que se presentaron ante él, ambas reclamando ser la madre de un mismo bebé. La situación parecía un callejón sin salida, pero Salomón, con una calma asombrosa, pidió una espada y ordenó: partan por medio al niño vivo, y den la mitad a una y la mitad a la otra. El horror se apoderó de la sala. Entonces, una de las mujeres, con el corazón desgarrado por el amor maternal, gritó desesperada: «Señor mío, denle a ella el niño vivo, y no lo maten». La otra, en cambio, dijo fríamente: «Ni a mí ni a ti, pártanlo». En ese instante, Salomón supo la verdad. Señalando a la primera mujer, declaró: «Ándenle a esta el niño vivo, porque ella es su madre». Aquel día, todo el pueblo de Israel vio con sus propios ojos que la sabiduría de Dios habitaba en el corazón de su rey para impartir justicia. Bajo el reinado de Salomón, Israel vivió su época dorada, un tiempo de paz y prosperidad sin precedentes. Su mayor obra fue la construcción del majestuoso Templo de Jerusalén, un edificio glorioso que se convirtió en el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Durante décadas, los mejores materiales y artesanos del mundo conocido trabajaron para levantar esa maravilla arquitectónica. Pero
Pero su legado no fue solo de piedra y oro. La corte de Salomón se convirtió en un centro de cultura y conocimiento. Artistas, sabios, poetas y filósofos acudían a Jerusalén. Fue en este periodo que se compusieron gran parte de los libros de Proverbios, el Cantar de los Cantares y, más tarde, Eclesiastés. En estas obras, Salomón dejó fragmentos de su alma. En un proverbio, nos recuerda más vale la sabiduría que las piedras preciosas. Y en otro, nos deja una advertencia que resuena hasta hoy. Fruto de su experiencia, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La reputación de Salomón cruzó desiertos y mares, desde el lejano reino de Sabá, en el sur de Arabia. Una poderosa y enigmática reina emprendió un largo viaje, atraída por los relatos sobre su increíble sabiduría. La reina de Sabá no llegó con las manos vacías. Sus caravanas venían cargadas de oro, especias exóticas y piedras preciosas como regalos para el rey. Pero su verdadero propósito era poner a prueba a Salomón. Le planteó acertijos y preguntas complejas, problemas que nadie había podido resolver. Y para su asombro, Salomón respondió a todo con una claridad y profundidad que superaban cualquier cosa que hubiera imaginado. Abrumada por lo que vio y escuchó, no solo su sabiduría, sino la organización de su reino y la felicidad de su pueblo. La reina exclamó: «Felices tus hombres y felices estos siervos tuyos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría». Ella reconoció que aquella luz no era humana, sino un don de Dios, y se fue bendiciendo al Dios de Israel, que había puesto un rey tan justo en el trono. Sin embargo, la historia de Salomón también es una advertencia. Con el paso del tiempo, el corazón del hombre más sabio comenzó a dividirse. Ignorando las advertencias divinas, tomó cientos de esposas y concubinas de naciones extranjeras, sellando alianzas políticas. Estas mujeres trajeron consigo a sus propios dioses y sus propios rituales. Y Salomón, por complacerlas, comenzó a construirles altares y a permitir la adoración de ídolos en la misma tierra donde había levantado el templo al único Dios. Lo que había comenzado con una devoción pura, terminó en una peligrosa distracción. Su mente seguía siendo la más brillante del mundo, pero su espíritu ya no estaba enfocado. Su mente seguía siendo la más brillante del mundo, pero su espíritu ya no estaba enfocado. El hombre que lo sabía todo sobre la justicia y la verdad olvidó la lección más importante de todas, aunque la sabiduría sin obediencia es como una lámpara hermosa, pero sin aceite. Se apaga lentamente, dejando solo oscuridad. En sus últimos años, el esplendor del reino comenzó a desvanecerse y la melancolía se apoderó del rey. Mirando hacia atrás, Salomón escribió las palabras del libro de Eclesiastés, una reflexión profunda y a veces dolorosa sobre la vida. «Todo lo que desearon mis ojos, no se lo negué», escribió. «No aparté mi corazón de placer alguno». Había tenido todo lo que un hombre podría desear: en conocimiento ilimitado, poder absoluto, riquezas inimaginables y placeres sin fin. Y sin embargo, su conclusión fue amarga y, he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Comprendió en carne propia que ni el conocimiento, ni el poder, ni la riqueza pueden llenar el vacío del alma humana. Solo la conexión con lo eterno, con Dios, puede darle un verdadero propósito. Y así, el rey, que había comenzado su viaje como el hijo del perdón y el discípulo de la sabiduría, terminó su vida como el maestro de la humildad, enseñándonos que el verdadero sentido de la vida no está en tenerlo todo, sino en honrar a aquel que nos lo da todo. La historia de Salomón es nuestra historia. Nos enseña que nuestro origen no define nuestro destino, que incluso de los errores más grandes puede florecer una vida luminosa y llena de propósito. Nos muestra que Dios valora un corazón humilde y dispuesto a aprender por encima de la fuerza o la ambición. Pero, sobre todo, nos deja una lección eterna: a la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimiento, en saberlo todo, sino en nunca olvidar quién es la fuente de toda luz, de toda verdad y de toda vida. Porque, como él mismo escribió, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!